Hola chicos, espero que estén muy bien. Este es un pequeño video, un poco, vamos a tratar de hacerlo resumido sobre la materia que estamos viendo. Para empezar, necesitamos ubicarnos un poquito, a ver acá, vamos con el plano cartesiano. Como habíamos dicho en algún momento en clase, o lo repasamos acá, el plano cartesiano es como la recta numérica que nos enseñaron en la escuela. Es una línea donde simplemente acá está el 0, aquí está el 1 positivo, vamos a ver, 1, por acá está el 2 y así con todos. Y de este lado estaría el menos 1 y aquí estaría el 2 negativo, menos 2. Y así con todos esos, ¿verdad? Cada uno de esos puntitos ahora, aquí el 1, el 2, el 3, cada cuadrícula va a significar un nuevo número, ¿verdad? Para cada lado. Entonces, esa es la recta numérica. ¿Cuál es el plano cartesiano? En realidad es una línea, vamos a ver si queda recta, una línea vertical y una horizontal que se cruzan en un punto. Ese punto sería lo que llamamos origen. Y aquí sería el 1, vamos a ver con otro color, aquí sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así para el lado derecho. Aquí el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hacia el lado izquierdo. Y en esta línea de acá también tiene números. Aquí sería el 1 positivo, 2, 3, 4, 5. Y aquí los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por ejemplo, menos 4. Y aquí el 4, aquí el 3. No los vamos a poner para no saturar el dibujo. Pero cada línea de la cuadrícula es un número. Nada más deben recordar que para arriba es positivo, para abajo es negativo. Eso es un pequeño repaso de ese tema. Esto es también positivo y este lado es negativo. Ok. Y este sistema nos sirve como las coordenadas, es para dar ubicaciones. Podríamos decir, por ejemplo, este punto de acá, ¿qué ubicación tiene ahí? Sabemos que aquí estaría el 0,0. O sea, aquí están los ceros, el 0 de esta línea y el 0 de esta línea. Entonces, ¿cómo hago yo para dar una dirección que alguien que esté aquí llegue aquí y después suba acá? Bueno, la dirección sería 1, 2, 3, 4, 5, me pasé por 1, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que avanzar en 5 por esta línea, que esta línea de ahora en adelante, disculpen, de ahora en adelante la vamos a llamar el eje X. Vamos a poner un lapicito aquí, vamos a poner eje X. Y en este otro lo vamos a llamar eje Y. Ok, entonces volviendo a la coordenada, tenemos que avanzar en la línea X 5 pasos y después tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ahí logramos subir hasta el punto. Entonces quiere decir, se escribiría de la siguiente forma. Vamos a ver. Se escribiría de la siguiente forma. Usted abre un paréntesis, pone una coma en el centro y dice que en el eje X, aquí van las X y aquí van las Y. ¿Verdad? Entonces aquí iría este 5. Vamos a poner otro color. Aquí iría este 5, este de acá, y después subir también 5. Ok, esa sería la dirección de ese punto, pero por ejemplo la de este punto de acá sería de la siguiente forma: 1, 2, ok, entonces abrimos paréntesis, abrimos paréntesis, aquí puede ser, y ponemos un 2, vamos a ver que quede más bonito, un 2, y después hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en el otro iría un 6. Esas serían las coordenadas de este punto. Ok. Entonces, de esa forma se consiguen las coordenadas de un punto. El último ejemplo de punto sería el siguiente.
ponemos un ejemplo, digamos, ¿cuál es la coordenada de este punto? Vamos a ponerla en rojo de este punto. Entonces, mucha atención acá. Otra forma muy similar de hacerlo al final es la misma, que es así. Usted en esta línea de acá, o en esta entera de acá, busca dibujar acá. En esa línea de acá usted busca el número, ¿verdad? Aquí recordamos que es el menos 1, el menos 2, el menos 3. Entonces buscamos cuáles son las líneas que quedan en línea recta, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso sería menos 1, menos 2, menos 3, sería el menos 3. Entonces en este caso vamos a poner esa línea ahí en menos 3. Y en esta otra línea de acá buscamos cuál sería el que también queda en línea recta. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Sería el menos 5. Entonces hacemos aquí lineecita menos 5 y hacemos una línea punteada. Y vemos que se cruzan acá. Entonces, ¿cuál sería la coordenada? Abrimos paréntesis, ponemos este del eje X aquí de primero, entonces sería menos 3, coma, y ahora el eje Y, que sería este, y sería menos 5. Entonces esa sería la coordenada de este punto de aquí. Ok, ahora podemos determinar una forma de determinar la distancia que separa a dos puntos, por ejemplo a este y a este, se puede hacer de la siguiente forma. Esa es una forma que debemos aprendernos, que sería así. Vamos a ver, es una fórmula que es abro paréntesis, x menos sub 1 menos x sub 2, cierro paréntesis a la 2, más abro paréntesis y sub 1 menos y sub 2, cierro paréntesis a la 2, y eso es igual a la distancia, y le tenemos que agregar acá una raíz cuadrada. Ok, entonces eso se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo quiero averiguar la distancia, vamos a decir entre este punto que vamos a llamar A y este otro punto rojito que vamos a llamar B, entonces se hace de la siguiente forma. Vamos a ver, simplemente vamos a acomodarlo por aquí, a ver cómo me queda. 5,5 y menos. Ok, entonces usted los copia por acá, 5,5, y el otro es menos 3, menos 5. Ok, entonces usted los va a numerar para simplificar, 1 y 2. Y esta columna de acá serían las X y esta de acá serían las Y. Entonces X, Y, ¿verdad? Quiero como Y, ay, disculpen. Ajá, X y Y. Ok, entonces seguimos la fórmula. La fórmula dice, lo que dice es, usted abre la raíz, abre paréntesis y va a poner la X1 o la X sub 1. Entonces se viene acá y estas son las X y aquí está el 1. Entonces es este número de acá. Entonces sería 5 menos, y dice que agarre la X2. Entonces es lo mismo. Aquí sería, aquí estamos las X y aquí es el renglón 2, o sea, menos 3. Mucha atención aquí. Dice que es menos 3, entonces este menos es este menos. Y el número trae un menos, también trae un menos, el menos 3. Entonces ponemos otra vez menos 3 y cierro paréntesis. A la 2 más, abro paréntesis, y sub 1. Entonces y sub 1 lo mismo, venimos acá, en el colmo de la y, el 1 sería también un 5. Entonces ponemos aquí un 5. Recuerden que si sienten que va muy rápido así, la idea es que el video no quede muy largo y ustedes pueden ponerle pausa y volver a ver el video.
Ahora dice la fórmula que pongo un menos, entonces pongo un menos. La fórmula ahora dice que agarre el y sub 2. Entonces vengo acá, y 2. Sería un menos 5. Entonces pongo el menos del menos 5 y lo escribo acá. Y me quedaría así. Cerramos raíz. Eso es igual a la distancia entre los dos puntos. Y ahora acá simplemente debemos resolver esos signos. Abro raíz y hago paréntesis 5. Ahora, esto menos por menos, cuando son dos símbolos iguales, como en este caso menos y menos, entonces lo sustituimos por un más. Ponemos el 3, cerramos paréntesis a la 2, más, abro paréntesis, lo mismo acá, 5, y hay dos menos, entonces pongo un más, 5 a la 2, y cerramos igual a la distancia. Y ahora simplemente hacer estas operaciones. Abrimos raíz, 5 más 3 sería 8. 8 a la 2 más 5 más 5 sería 10 a la 2, cierro raíz, es igual a la distancia. Abro raíz y 8 a la 2, vamos a hacerlo acá. Se hace 8 a la 2, puedo usar su calculadora científica, se escribe así, 64. Entonces sería 64 más 10 a la 2 sería 100. Se escribe de la siguiente forma. Se escribe 10 a la 2. A la 2 igual 100. Ahí estaría. Cerramos, es igual a la distancia. Y ahora se hace esta suma. Raíz de 164 es igual a la distancia. Y ahora así se escribe la raíz. Raíz 164 daría 12,86. Entonces 12,86. Primero que todo, este resultado es el que nos sirve. Con esta teclita SD cambiamos de decimales a esta otra notación. Entonces sería 2 raíz de 41. Entonces escribimos aquí 2 raíz de 41 es igual a la distancia. Y después de escribir eso, ahora sí, SD 12,86, no, 12,806. Entonces 12,806, 12,806. Entonces aquí tenemos que redondear a dos decimales nada más. Como el último número es mayor que 5, entonces quitamos ese número, quitamos el 0, y ese 0 va a subir al número que sigue, que sería 1. Vamos a poner 1, ahí estaría. 12,81 es la distancia. Así se calcula la distancia entre dos puntos. De esa forma. Como les digo, voy a poner en este caso solo un ejemplo para que ustedes lo puedan ver varias veces y no hacer el video más largo de lo necesario. Ahora, vamos a lo que siguiente que vamos a ver va a ser basándonos en los folletos que se enviaron, que serían la GTA y también la prueba FAR que vamos a estar usando el año. Entonces, si ustedes ven acá, mucha atención acá, en el folleto que se llama se llama 01.guía. Para simplificar ahora, yo les voy a decir en el documento 01, esa es la guía 1. Y el otro se va a llamar el documento 00, ¿verdad? Vamos a ver, 00. Y que después dice 00.faro. Entonces, en el documento 1 vienen unas preguntas que debemos ir respondiendo basándonos en el folleto que dice 00. Entonces, debemos hacer lo siguiente. Vean, la pregunta 1 la leo acá textualmente, dice: el faro, bueno, desde arriba dice, vamos en donde dice 3. Pongo en práctica lo aprendido. Igualmente les recomiendo leer lo que está antes. Esos recuadros nos van a explicar un poquito conceptos importantes que ya hemos visto ahorita y otros diferentes. Ahí habla, por ejemplo, de H, K y R, pero vamos a verlo a continuación ahorita.
Entonces dice, pongamos en práctica lo aprendido. Vamos a dar las instrucciones para resolver los ejercicios. Recuerden que regularmente toda información es relevante. Es importante que al leer las preguntas entiendan completamente, si no subrayen las palabras que no entiendan y las buscan. Ahora, la pregunta 1 dice, el faro representa el origen de las coordenadas. Eso ya lo explicamos acá. Al este y al norte las coordenadas son positivas. Eso también lo explicamos, derecha y arriba respectivamente. El radar representa el radio de la circunferencia alrededor del barco, que estaría en el centro de la circunferencia. ¿Cuál circunferencia representa la posición del barco? Ok, ya ustedes leen eso las veces que sea necesario. Ustedes deben tener el documento en PDF. Ahora lo que voy a decir a continuación es viendo el documento que se llama faro, el 00. Ok, la pregunta 1 dice, considera la siguiente información para responder los ítems 1 y 2. Un barco está ubicado 3 kilómetros al norte y 7 kilómetros al este de un faro. El barco tiene un radar con un alcance máximo de 5 kilómetros a su alrededor. Entonces, sería lo siguiente. Tenemos un plano cartesiano. Vamos a tratar de dibujar uno bonito, más o menos. Ahí, más o menos. Ok, entonces dice que este punto de acá, ¿verdad? Este puntito de acá es el origen. Entonces, dice que desde el origen, vamos a ver, está ubicado 3 kilómetros al norte. Entonces, en este caso, el norte es arriba, ¿verdad? Y el sur es hacia abajo. Entonces, dice 3 al norte. Entonces, usted simplemente viene y sube 1, 2, 3. Ok. En ese tercer punto, vamos a acercarnos. Aquí estaría el 3 hacia el norte. Y después dice que 7 al este. Entonces sería acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estaría. Entonces ahora hacemos estas líneas punteadas que hemos dicho por ahí. Se cruzan acá, como podemos ver. Entonces, ¿dónde se cruzan? Ustedes pueden dejar la línea punteada. Yo la voy a quitar acá para que no saturar tanto el dibujo. Vamos a ver, falta un puntito. Ahí está. Siguiente. Ok, entonces sería ahí. Ahí está el barco. Es la posición del barco. Y ahora dice que el barco tiene un radar con un alcance máximo de 5 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un alcance máximo de 5 kilómetros. Quiere decir que, por decirlo así, él emite una señal, como las de telecomunicaciones, las que dan señal de teléfono. Quiere decir que a 5 kilómetros de él ya no hay señal. En este caso sería, usted podría hacer lo siguiente, del punto donde ya estamos, usted se devuelve. Entonces, o va hacia algún punto, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la señal llega hasta aquí. Igualmente puede hacerlo para todo lado. Por ejemplo, aquí también serían 5. Vamos a ver. Aquí serían 5. 2, 3, 4, 5. Aquí también serían 5. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también serían 5. Entonces, con ayuda de eso, podemos ver que la circunferencia más o menos en esta dirección se nos complica un poquito. ¿Por qué? Porque no podemos contar así. 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que se descuadra. No funciona así. Entonces, debemos hacer un círculo perfecto. A mí no me va a quedar perfecto ni mucho menos, pero el círculo va a pasar por aquí más o menos. Tienen que tocar cada punto. Y entonces, con un círculo bien hecho y perfecto, vamos a tratar de mejorarlo. De aquí a aquí va a haber 5. De aquí a aquí también. De aquí a aquí también. Del centro, cualquier punto, debe haber 5. Entonces, a esa distancia, vamos a hacerla aquí, se le llama radio. Radio, ese sería el radio. En este caso,
lo mismo, le vamos a dejar solamente la R para que se recuerde. Ese es el radio, la distancia que hay entre el punto, el centro de un círculo y el borde. Y entonces con ese dibujo ustedes pueden ver ahora sí vamos al documento 00. Ya tenemos ese dibujo hecho y vea lo que dice. La representación gráfica que modela el alcance máximo del radar tomando como centro la ubicación del barco P y con respecto al faro F, punto de origen de eje de coordenadas corresponde a. Entonces aquí nos falta nada más nombrar los puntos. Este punto de acá sería el punto F del faro y este punto de acá sería el punto B de barco. Ok. Ok, y entonces ahora vemos los ejercicios. Ahora, ¿cuál de esos ejercicios que están ahí, ejercicio no, de esas gráficas o esos dibujos, el ejercicio A, el B, el C o el D, cuál de esos se parece al dibujo que nosotros acabamos de conseguir? Puedo ponerle pausa al video y comparar el dibujo que yo acabo de hacer en esa pizarra con los que están en la opción A, B, C y D. Puede recordar el minuto en el que está el video, le pone pausa, se sale, si lo tiene en el teléfono, ve las gráficas y lo compara. ¿Ok? Después de que ya tal vez le puso pausa, lo vio, podemos ver y comprobar que el que se parece más o el que es el dibujo sería el ejercicio A. Como vemos es el mismo, es el mismo dibujo. Entonces esa sería la respuesta correcta. Ok, ahora vamos a ir al ejercicio número 2. Mucha atención acá. Aquí estoy aprovechando mientras vamos viendo el ejercicio para explicar nuevos conceptos. Entonces dice la representación algebraica que modela el alcance máximo del radar en kilómetros tomando como referencia la ubicación del barco con respecto al faro corresponde a. Ok, recordemos que ahí debemos basarnos en el mismo ejercicio anterior, donde nos hablaba, ustedes deben volver en su documento 00, en el que es como un examen de faro, y ver otra vez los datos del ejercicio anterior. Por ejemplo, los que tenemos aquí arriba nosotros. Vamos a ver. Aquí. Estos datos que hicimos acá. ¿Verdad? Con estos podemos obtener eso. Entonces, por ejemplo, estas coordenadas son importantes. Vamos a ver estas coordenadas de acá. En este caso, vamos a hacerlo con estas nuevas de acá más bien. Con estas coordenadas. Entonces, en el ejercicio en el que dice faro, dice la representación algebraica que modela el alcance máximo del radar en kilómetros corresponde con referencia a la ubicación del barco con respecto al faro corresponde a. Okay. Entonces, cada círculo o cada circunferencia que se haga en el plano cartesiano tiene dos características importantes. La primera, ¿dónde está el centro? La primera es dónde está el centro. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo esta circunferencia que está ahí, la verde, con el centro que se llama B, que una que esté aquí. Aunque tuvieran el mismo tamaño, están en posiciones diferentes. Y la segunda característica que tienen una circunferencia es la siguiente. Yo puedo poner un centro aquí. Puedo hacer un círculo así o puedo hacer un círculo así. Y los dos círculos tienen más o menos el mismo centro. Entonces, ¿qué cambia ahí? Entre esta de acá y esta de acá, que una es grande y la otra es pequeña, o sea, que este radio es pequeño y este radio es más grande. Entonces esas son las dos características, posición y el tamaño del radio. Entonces, eso se utiliza de la siguiente forma. En una fórmula muy similar a la anterior, que es la siguiente. Vea, ustedes abren paréntesis, ponen x más 7, cierro paréntesis, bueno, más 7 no, disculpen. Simplemente es 7 más, deja ese espacio vacío, lo eleva a la 2, más, abre paréntesis, y
más espacio vacío a la 2 es igual a. Ok, nada más un detalle acá que lo puse mal. Este no es un más, sino que es un menos. Vamos a ver. Entonces tenemos un menos. La fórmula trae un menos. Es muy similar a la anterior. Y aquí a la derecha lo que vamos a tener es también un espacio vacío y a la 2. Y entonces ustedes van a buscar, por ejemplo, la coordenada de este círculo. ¿Cuál era la coordenada de ese círculo? En el ejercicio decía que era 7 para acá y 3 para arriba. Entonces quiere decir que, paréntesis, la x es 7 en el eje x, que es este de acá, ¿verdad? Este es el eje x, en ese eje es 7, y en el eje y, que es el que va este de acá, de arriba para abajo, sería la posición 3. Entonces, 3. Esa es la coordenada del punto B. ¿Y cuál es el radio? El radio habíamos dicho que era 5. Entonces ponemos R es igual a 5. Todo eso es la posición B. Entonces, con esos datos que están ahí, hacemos lo siguiente. Vamos a ver. B. Hacemos lo siguiente. Recordamos que esto es X y esto es Y. Entonces, recordando que eso es X y eso es Y, simplemente debemos agarrar la X de acá y meterla acá. Entonces, ¿cuánto vale la X? Vale 7. Entonces usted viene y escribe aquí un 7. Y con este menos se va a convertir en menos 7. Ok. Ahora, aquí vemos que hay una Y. Entonces, y recordamos que esto de acá es Y. Entonces, debemos agarrar este número y meterlo aquí. En este caso sería un 3. Entonces ponemos aquí 3. Y va a quedar así. Ahora, el radio simplemente lo metemos aquí, en el espacio que queda vacío. Y entonces, simplemente tenemos ya, esta es la ecuación de la circunferencia. Nada más debemos resolver esto, que sería, ¿cuánto es 5 a la 2? Sería, usted lo puede hacer en su calculadora científica, 5 a la 2 es lo mismo que decir 5 por 5, entonces sería 25. Y resolvemos esto, borramos acá, o abrimos un nuevo renglón, copiamos todo y escribimos ahí, el resultado sería 25. Ok, esa es la ecuación de esta circunferencia, perdón, de la circunferencia B. Ok, entonces, en el ejercicio 2 de la prueba del documento 00, que es la prueba Faro, nos dice la representación algebraica que modela el alcance máximo del radar en kilómetros, tomando como referencia la ubicación del barco con respecto al faro, corresponde a. Y nos da varias opciones. Por ejemplo, la opción A nos dice que x más 7, cierro paréntesis a la 2, más y más 3, cierro paréntesis a la 2, es igual a 25. Vemos que el 25 calza. Pareciera que el 7 y el 3, ¿qué tiene diferente? La respuesta que tenemos ahorita en pantalla con la que usted puede estar viendo en el documento. Como le digo, siempre que quiera ponerle pausa al video y piense usted cuál es la opción. Para ahorrar tiempo yo sigo. Entonces vemos que esa no está bien. ¿Por qué? Porque la de nosotros tiene símbolos negativos. Tiene x menos 7 y y menos 3. Y esa dice x más 7 y y más 3. Entonces no es. La segunda, vemos que los signos están bien. X menos 7, y menos 3, igual a 25. Vemos que es esa la opción correcta. Es idéntica a nuestra respuesta. Y vemos que la C no puede ser porque al final, primero tiene símbolos positivos y el último número es un 5. No lo elevaron al radio al cuadrado, entonces ese no es. Y la D, esa puede ser una trampa que nos puede atrapar porque vemos que dice menos 7, menos 3, igual como la tenemos acá arriba, pero después dice igual a 5 y debe ser 5 a la 2, que es 25. Entonces en este caso la 2 sería la respuesta B. Que más o menos así va siendo la dinámica de este trabajo y esta GTA.
A continuación usted va a ver que la pregunta 3 dice, ubique en la figura las piscinas involucradas. La idea es trasladar la piscina C1, y usted va a ver que cada una tiene nombre, que tiene como centro el origen de las coordenadas 0,0. Observe que C3 tiene como centro 4,3, 4,-3. Si usted puede ir viendo eso en su documento y entre los dos documentos, ¿verdad? El desplazamiento es solamente hacia la izquierda, entonces solo se afecta el X. Si se desplaza hacia la izquierda 8 metros, restamos o sumamos 8 al 4. La 5 ubíquese 1 con respecto a, ¿verdad? Y ahí es ir leyendo las dos. Por el momento, para no hacer demasiado largo ese video, vamos a dejarlo hasta acá. Y más o menos, ustedes pueden ir viendo que, por ejemplo, la pregunta 5 habla de que dice F-A-T-B. Eso lo van a encontrar en el ejercicio número 5. Entonces, para que se vayan ubicando, por favor, deben leer bien pausado y detallado la GTA, el documento 01, para ir viendo el documento 00, que es la prueba paro. Por el momento lo dejamos acá. Probablemente en días futuros estaremos haciendo algún otro video. Pero hemos tenido algunos problemas técnicos con el dispositivo con el que estamos grabando. Entonces ahí disculpen el retraso, más bien. Es algo que escapó de mis posibilidades de hacerlo antes. Porque se me perdió. Me robaron la tablet más bien. Entonces por el momento lo dejamos hasta ahí, y como les digo, a futuro vamos a estar mejorando los videos y también ampliando la explicación.